Vamos a orar en esta noche, vamos a pedirle la alianza al Todopoderoso. Amén, aleluya. Decirle, Padre, en el nombre de Jesús, Gracias. nos acercamos, seguimos delante de su presencia, Señor eterno. Acercarnos a Reconociendo, Dios mío, que somos necesitados, Señor, pero primeramente de su presencia, de su ayuda, de su misericordia, Señor eterno. Gracias por este día, Padre, que nos ha bendecido, Señor eterno. Gracias por su amor, por su paciencia, Señor eterno. Gracias, Padre, porque no sabemos de cuánto peligro usted nos ha librado, Señor. Gracias por el aire que respiramos, Padre eterno. Gracias por el oxígeno, Señor eterno. Gracias por nuestros hogares, Padre, la gloria. Gracias por los trabajos de mis hermanos, Padre eterno. Bendiga esos hogares, Padre, la gloria, con su presencia, primeramente, Padre, con su bendición, Señor eterno. Ahora, Dios mío, que nos ponemos, Señor, a exponer su palabra, Señor, le pedimos la guianza y su Santo Espíritu. Pedimos sencillez de corazón, Padre, la gloria, y las palabras adecuadas, Padre, la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones. Amén, hermanas. En esta noche vamos a abrir rápidamente las escrituras y ahí nos estaremos sentando. Vamos a agarrar el tema en esta noche, el bautismo con el Espíritu Santo, y hay otra escritura que dice en el Espíritu Santo. Así que vamos a ver los dos para que no haya ninguna duda, pero vamos a ir a Mateo 3:13. Gloria a Dios. Vamos a ir 3:11. Vamos a comenzar ahí. Amén. Mateo 3:11. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Vamos a ir al 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó, y Jesús, después que fue bautizado en agua, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo descender como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vuelvo a repetir, en esta noche vamos a ver qué es. Solo quiero dar una introducción, y si Dios nos presta la vida vamos a dar más información y más datos la próxima. Pero ahora vuelvo a repetir, toda la palabra, hermano, es delicada. Yo no es testigo, hermano, que yo me preocupo mucho, principalmente cuando se da enseñanza, cuando se da la doctrina, porque de aquí dependen muchas cosas, su fe, y que sea engañado afuera, si no hay unas bases bíblicas contundentes en su vida y en su conocimiento. Entonces, Dios no es testigo, hermano, de que cuando se da doctrina debe tener uno mucho cuidado, porque si usted ve las redes sociales, usted ve, oye, la radio, va a haber una infinidad de cosas, y va a ver usted que uno no está de acuerdo, que otros están de acuerdo, pero nosotros tratamos de apegarnos lo más que podamos a la palabra. Entonces, eso es lo que va a respaldar lo que se va a decir en esta noche, no lo que yo pienso, lo que yo creo, o lo que me dijo el pastor, o lo que me dijo el maestro, no. Lo que dice la palabra. Si el maestro y el pastor dice conforme a la palabra, así sea, dice amén. Amén. Bueno, como les repito, si aquí miramos, mire, ¿qué es el bautismo? El bautismo, hermanos, lo podemos, igual que el bautismo en agua, se recuerda que estuvimos explicando que es sumergirse. El bautismo en agua es sumergirse en agua. El elemento es el agua.
Y por eso comencé a decirle que dice el 10, yo a la verdad. O sea que está hablando Juan. ¿Sí? Yo a la verdad dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de ser, es más poderoso que yo. Y ahí dice, Él. ¿Quién Él? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que bautiza? Cristo. Y dice, Él os bautizará en espíritu y en fuego. Entonces, con toda reverencia digo, el elemento aquí es el Espíritu Santo. Y el que bautiza es Cristo. Pero esta es promesa del Padre. Amén. Entonces los quise llevar así porque dice, ahora vamos a ver, Espíritu Santo y fuego. Si seguimos más abajo, en el 16 dice Jesús después que fue bautizado. Está hablando del agua. Subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía. Esa es la figura. Aquí estamos, porque aquí estamos hablando del bautismo. Si usted se pregunta qué es bautismo, estuvimos explicando la vez pasada, esa es una palabra, por decirlo así, gentil, es una palabra común, es una palabra que lo usaban los griegos principalmente, que el bautismo era directamente, dice que ellos tenían sus telas, ¿entiendes? Entonces hacían ellos un traste, un balde, como usted lo quiera ver, de color, y ahí las telas lo sumergían, lo hundían, para que se cubriera, para que agarrara diferente color. Entonces de ahí viene la palabra bautismo, es sumergir. Amén. Entonces, la figura aquí es que nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. Ese es el bautismo, una forma figurada. Ahora, rápidamente vamos a ir a Juan 1:29. Porque me interesa ver varias cosas aquí. Dice que estuvimos leyendo que dice, Él os bautizará en Espíritu Santo. Por eso dice énfasis en. Ahora vamos a ver qué dice Juan. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, para esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma. Juan vio el Espíritu Santo, que descendía como paloma, ¿no? Y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Esa es la figura que aquí vamos a comenzar a ver, que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ahí vamos a dejar. Yo traigo varios puntos aquí. Dice que este es un tema controversial. ¿Por qué? Porque hay muchos diferentes pensamientos, por decirlo así, diferentes doctrinas. Y entre las denominaciones, pero para nosotros lo miramos conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Conforme a las Escrituras. Entonces hay que recordar que el día de que la base para nosotros directamente es el día de Pentecostés. O sea que cuando terminaba la fiesta judía de los 50 días que le llaman la cosecha, ese día es cuando fíjense que la figura aquí es que le llaman ¿cómo se llama? La fiesta de las cosechas, ¿entiendes? Pero ahí es donde comienza la gran cosecha del Evangelio, de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que ver
lo que nosotros, este movimiento, por decirlo así, pentecostal o pentecostés, como usted lo quiera ver, se deriva precisamente de ese acontecimiento del día de Pentecostés. Amén. Pero si usted ve y lee la historia, estuve más o menos escudriñando, pero casi no se oye este movimiento a través de tantos años. Al principio del siglo pasado, en los 900 que le llaman, comienza este movimiento, como que resurge otra vez, porque las iglesias que estaban predominando eran las bautistas, presbiterianas, todas las iglesias, ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos no, lo que le llaman carismático, que es carismático, es estas manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos no creen en nada de eso. Ellos dicen, eso fue para la iglesia, ¿sí? Pero vamos a ver a la luz de la palabra si ellos tienen razón o lo que les vamos a enseñar a nosotros tiene razón. Amén. Entonces dice, esta fiesta regularmente la celebran en mayo o en junio aproximadamente. Es figura el agua, otra vez. En el bautismo de agua, el hombre es el que bautiza, por decirlo así, y el elemento es agua. Pero, vuelvo a repetir otra vez, en el bautismo del Espíritu Santo, el elemento, por ejemplo, es el Espíritu Santo, el que bautiza es Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que este bautismo, quiero dejar claro, el bautismo no salva. Este bautismo no salva. Esta es una experiencia. ¿Usted sabe qué es una experiencia? Es cuando uno saborea algún acontecimiento que viene a la vida de uno. Entonces puede ser una experiencia mala o puede ser una experiencia buena. ¿Entiende? Que es una experiencia, algo que uno va, digamos, a otro país y va a conocer. Entonces uno tuvo una experiencia en otro país y vio lo bueno y vio lo malo. Lo que quiero entender que regularmente los estudiadores hablan del Espíritu Santo como una experiencia. Después de la conversión. O sea que, ¿para quién es estas experiencias? Para aquellos que han nacido de nuevo. Amén. No, alguien que no conoce a Dios no puede tener esas experiencias. Amén. Entonces, es consecuencia, muchas veces, fíjense que vamos a ver a la luz de la palabra, de que muchas veces es antes de bautizarse uno en agua o después de bautizarse. Muchas veces las experiencias que uno vive solo, el bautismo puede ser personal, por decirlo así, de que uno experimenta el bautismo, o puede ser por imposición de manos también. Pero lo vamos a ver a la palabra de Dios. Yo solo lo que quiero es que ustedes abran un panorama para cuando nosotros lleguemos con los textos, ustedes puedan entender lo que estamos hablando más. Vamos a ir a Hechos 2, capítulo 2. Del 1 al 4. Miren lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, la fiesta judía, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban ahí? Porque hay que recordar que después de que nuestro Señor Jesucristo es entregado y crucificado, ¿qué hicieron los discípulos y los apóstoles? Huyeron, se escondieron. Entonces el Señor se vuelve a aparecer y les dice que se vayan y que estén esperando la promesa del Padre en el aposento alto. Ya explicamos el aposento alto, el segundo piso. ¿Amén? Entonces dice la palabra del Señor que eran aproximadamente 500 hermanos. Pero pasaron los días y comenzaban a desesperarse los hermanos. Y entonces cuando viene la promesa había solo 120. Y por eso les dice, mire, estaban todos juntos unánimes. Ya hemos explicado otras veces que aquí estamos juntos. Pero muchas veces no estamos unánimes. Que es del mismo sentido, el mismo pensamiento.
¿Entiendes? Ahorita, digamos, una hermana podrá pensar, se me olvidó apagar las estufas, ya me encontré chicharrones también. O uno, como era mansa y se la irá perdiendo. Oye, lo que quiero que entendamos es que muchas veces nuestro pensamiento está en otro lugar. Pero por eso aquí hace referencia, unánimes, juntos. O sea que están en el mismo lugar, esperando la promesa, sintiendo lo mismo, esperando lo mismo. Por eso dice unánime. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de viento recio, que soplaba. O sea que imagínense que como aquí que se abren las ventanas y las puertas, porque ese recio no fue así como la iglesita que tenemos aquí, un viento recio. ¿Entiendes? ¿Para qué? Es como un llamamiento para que la gente ponga atención o le llame la atención, ¿me entiendes? Por eso un estruendo como de viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas. O sea que no cayeron todas las lenguas en un mismo lugar, sino repartidas, ¿no? O sea, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. O sea, el 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque esa es la promesa que Cristo había dicho. ¿Amén? Y esto es lo que ya había anunciado Juan. Por eso nos comenzamos con el texto de Mateo 3, 19, donde dice: y Él os bautizará con el Espíritu Santo, o en el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y aquí me quiero detener. Ese es uno de los grandes problemas que hay en estos tiempos. Regularmente, hermano, nosotros nos han enseñado de que el bautismo es para hablar lenguas. Y en parte, hay razón. Pero el bautismo no depende totalmente de hablar en lenguas. Esa es una evidencia y lo vamos a ver. Entonces, aquí me voy a detener un poco, porque la evidencia de alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo es un panorama muy amplio. El que es bautizado por el Espíritu Santo, hermano, tiene que haber sencillez, tiene que haber humildad, tiene que haber sabiduría cada vez que abra su boca, sabiduría cada vez que vaya a dar. Porque por eso está lleno del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se viene a posicionar totalmente de uno. ¿Ven? Entonces, la figura es no solo de hablar en lenguas. Entonces ese es el problema, de que nosotros, el que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, se siente superior al que no lo tiene. Y ese es un problema. Porque el bautismo no es para que uno se sienta superior. Aleluya. Directamente el bautismo, hermano, directamente conlleva prácticamente al servicio, para servir mejor todavía. Amén. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Por eso sigue diciendo, mire, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ya, y cuando si Dios nos presta la vida, estemos hablando de los dones. Entonces el problema está de que esto los estudiadores le llaman dones permanentes. El que recibe el bautismo del Espíritu Santo y Dios le da un don, es permanente. Quiere decir que todo el tiempo ahí va a estar esos dones. Pero tiene que tener uno mucho cuidado con los dones, porque la mayoría creemos que porque yo tengo el don de lenguas, entonces yo lo voy a usar cuando yo quiera, y no es así. Es cuando el Espíritu quiere, lo quiere usar a uno. La lengua está, por decirlo así,
Pero no es de que el problema ha sido que los que tienen el don de sanidad, que le llaman, porque lo vamos a ver más adelante, el don de sanidad, son aquellos que oran por alguien y esa persona recibe sanidad. Pero el don no es de él, el don es del Espíritu Santo. Por eso estoy hablando de que no es cuando yo quiera, porque si el hermano Elfidio, con perdón hermano, no me cae bien, yo no voy a orar por él. Y las cosas no son así. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y por eso hay mucha distorsión, hermano, por eso hay mucho engaño, por eso hay tanto problema. Con las lenguas se profetiza y si a mí me cae mal el hermano, y tú que andas comienzo a hablar cosas que no son. ¿Entiendes? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, hermano, me da mucha pena hablar de esto, ¿me entiendes? Pero lo tenemos que explicar. Entonces dice, según, mire, el Espíritu les daba que hablase. O sea que el Espíritu Santo es el que le va a decir a uno qué va a decir y qué no va a decir. Amén. El Espíritu Santo es el que va a revelar. Entonces uno solo es un vaso por el cual el Espíritu Santo actúa. Bueno, la promesa, es una promesa. Vamos a ir a Lucas 24:42. Alabado Dios. Amén, gloria a Dios. 42. 49, perdón. 49. Lucas 24. Dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, pero el que la lleva a cabo es Cristo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Aleluya. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, el día de Pentecostés, ahí vemos varias cosas. En primer lugar, que estaban unánimes, juntos, estaban en el mismo sentido, estaban esperando lo mismo. Pero aquí vemos también algo muy importante, que es la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bautismo. Porque él dijo que se quedaran ahí hasta que viniera. Pero la mayoría que no disfrutaron de esa experiencia fueron los que se fueron. Entonces dice, hasta que seáis investidos. Vamos a encontrar varias palabras que diferentes, investido, llenura, pero conllevan al bautismo del Espíritu Santo. Amén. Dice, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea que si alguien le dice, mira hermano, yo le transfiero la unción, le transfiero al diablo. ¿Qué dice? Mira, el poder desde lo alto. Gloria a Dios, aleluya. Por eso nosotros tenemos que aprender todo Amén, eso, amén. hermano, por eso vengan a la línea aquí, ahorita les voy a transferir la unción. Si por misericordia, a lo mejor lo tiene él. Entonces tenemos que tener, para eso vienen las lecciones, vienen a enseñar, Gloria a Dios. para que no nos dejemos engañar. Amén, gloria a Dios. Mateo 3:3, no, ahí lo vamos a dejar. Vamos a encontrar varias palabras similares al bautismo. En Lucas 3:16, lo que ya miramos, un don o derramamiento, entonces Hechos 10:45. Aleluya. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces aquí podemos ver, hermano, que todos los que estaban ahí eran inconversos en la casa de Cornelio. Yo no habían aceptado todavía al Señor Jesucristo, pero creyeron, y ese es uno de los requisitos para ser bautizado, creer. En primer lugar, ser convertido, haber entregado su vida
nuestro Señor Jesucristo, creer. Porque aquí ellos no habían sido todavía bautizados en agua, por eso les está explicando de que muchas veces puede ser antes o después del bautismo en agua. O sea que no es una línea que le hagan así a usted, si usted no se bautiza en agua, usted no puede recibir el Espíritu Santo. Aquí por ahí lo estamos leyendo. Dice, mire, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, la predicación, lo que estaba hablando Pedro. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los que decían que eran cristianos, pero que ya andaban como judíos, por eso dicen de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, o sea, que se quedaron atontados, se quedaron espantados, eso es atónitos, ¿entiendes? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí hoy está un don, ¿entiendes? Pero igual así, porque les oían que hablaban en lenguas. Y aquí me quiero detener otro poquito. Hay que tener cuidado también con esto, porque vuelvo a repetir, se ha distorsionado las cosas de Dios, y por eso mucha gente ya no cree ni acepta los dones del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vamos a ver más adelantito, vamos a ver el día de Pentecostés, que los discípulos y los apóstoles hablaron en lenguas, pero son lenguas terrenales. Lo vamos a ver una vez. En Hechos, siempre que en el 2. Vamos a comenzar de aquí del 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, no, ya, eso lo leí. Aquí está en el 6. 2:6. Y este estruendo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Como aquí, por ejemplo, aquí digamos que descendiera el Espíritu Santo así como en el día de Pentecostés. Y el hermano quiere comenzar a hablar en chino, el hermano en japonés, en árabe, cada uno. Y pasa un árabe, oye, pasa un chino y dice, están hablando. Esa fue la idea de aquí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el día de Pentecostés todo judío regresaba una vez al año a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero la mayoría de ellos habían nacido en diferentes lugares a causa de la dispensación, a causa de la migración que tuvo el pueblo de Israel. Entonces se fueron a diferentes lugares, porque aquí dice, mira, estaban atónitos, dice, hechos de estruendo se juntó la multitud que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? Como decían, ¿no son estos latinos? Lo traducimos, ¿no son estos latinos? Nosotros hablamos el español. ¿Cómo es pues que oímos nosotros que hablar a cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en vuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que no estaban hablando de que haciendo propagandas, vénganse para acá, no, las maravillas de Dios. Gloria a Dios. ¿Entiendes?
Por eso dicen las maravillas de Dios, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Aquí me quiero detener otro poquito más. Regularmente las denominaciones, por decirlo así, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, hasta blasfeman hasta cierto grado. Porque pueden decir, no, estos están, ¿sabe de cuál fumar? Porque también está el don de lenguas, el otro don que le llaman angelicales, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Dice, cuando entremos a los dones primero Dios, vamos a explicar más, que usted oye hablar a alguien y no entiende usted, y nunca va a entender, pero que lo entiende es Dios. Amén, gloria a Dios. Porque la palabra del Señor dice que se está edificando a sí mismo. Amén. Tienen lenguas que solo Dios entiende. Entonces tenemos que tener cuidado, que yo he oído mucha gente que se burla de alguien que está hablando en lenguas angelicales. Pero lo vamos a ver con textos para que usted se vea más claro esto. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese que muchos se inclinan y otros no se inclinan a decir que el bautismo debe ser deseado, lo que uno debe desear, ser bautizado, ¿me entiende? Aunque muchas veces eso entra en la soberanía de Dios, que Él le da el bautismo al que Él quiere, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Vamos a ir a Lucas 11:11. Dice, es una pregunta, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión? 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenas cosas, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Amén. Entonces, muchas veces tiene que haber ese deseo, tener esa experiencia. O sea que, vuelvo a repetir, esa es una experiencia de ser bautizado. Amén. Ahora alguien podría decir, bueno, si yo no soy bautizado, pierdo mi salvación. De ninguna manera. Hemos venido recalcando que el que salva es la sangre de Cristo, es el que limpia, y por el sacrificio de Cristo en la cruz es que somos salvos. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque sí, hay muchos debates, ¿me entiendes? Entonces, de que el que no es bautizado, que no es salvo, y el que yo, como soy bautizado, soy mejor que aquel, yo predico mejor, yo canto mejor porque soy bautizado. No, lo vamos a ver en la luz de la palabra. Amén. Ahí también está en Hechos 10, estuvimos hablando en Hechos 10, 17, donde hablamos de cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Estuvimos hablando del 10, 37. Ellos ahí no estaban pidiendo el bautismo, pero sin embargo cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Hay que recordar también que Pablo, ¿cómo se llama? También lo recibió. Se recuerda cuando llega Ananías y cuando él está cegado y lo llevan después de la conversión y Dios manda a Ananías y le dice, hermano Pablo, Dios me ha enviado para que reciba la vista. Y dice que poniendo la mano fue lleno del Espíritu Santo también. Recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Pero no cabe duda, hermano, que tiene que haber algo en nosotros también, un deseo, de ser bautizado. Y como le digo, el deseo no es para andar uno luciendo, diciendo, mire, yo soy mejor que ustedes, vuelvo a repetir, y yo soy bautizado, y aunque no me lo pregunten, yo soy bautizado. Tiene que haber una sencillez, cuando más debemos ser sencillos, cuando debemos ser más sabios. ¿Por qué? Porque estamos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Es necesario.
Porque si usted, ahora regresemos, le disculpo que los llevo así, pero Gloria a Dios, yo lo que aleluya. quiero es con Sama, que quede esto bien claro. Amén. Voy a dejar pendiente ahí mejor. Dice, no se debe confundir. Dice, hermano, de que hay mucha confusión respecto a que muchos dicen que desde que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué piensan ustedes? El bautismo. Miremos a la luz de la palabra a ver qué dice. Vamos a ir a 2 de Corintios. Aleluya. 2 de Corintios 1, capítulo 1. ...21 y 22. En el 21 dice: y Él que nos confirma en vosotros en Cristo, el que nos ungió en Dios. El 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. El cual también nos ha sellado. ¿Qué es un sello? Desde que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos sellados Amén. por Dios. Amén. Que somos propiedad de Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ese es un sello. Amén. Pero eso no es llenura ni el bautismo. Lo que dice bien. También nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones. Ahora, ¿qué son arras? ¿Quién sabe qué son arras? Muchos de ustedes lo tienen en los dedos. Amén. Son los anillos. Es un símbolo. Amén. Creo que cuando se casa una pareja, uno con otro se ponen los anillos. No miento, antes de cuando se comprometen. ¿Entienden? Y se comprometen, entonces es el anillo de compromiso. O sea, como dicen ustedes en inglés, un down payment. Es un adelanto del bautismo, un adelanto de las bondades del Espíritu Santo. Ese dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice, ahora, ¿para qué es? Este es para seguridad, quiere decir propiedad. Siempre hemos dicho, hermanos, de que usted mira cualquier producto y trae un sello, identifica el producto, identifica al creador, al que lo hizo. Esa es la figura aquí. Vamos a ir ahí mismo en 2 de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. O sea que nos ha dado un adelanto, ¿no? Amén. Entonces vamos a ir todavía a ver en Efesios 1. Efesios 1, 13 y 14. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados, mire, con el Espíritu Santo en la promesa. Fuiste sellados. Y digo, el Señor, cuando nosotros aceptamos, dice, este es mío. Aleluya. Sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Sí, entendimos que es eso. Amén. Antes de que el Espíritu Santo, hay que recordar, hermanos, de que
en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, la llenura, la posesión, porque esa podría ser también la figura del bautismo, la posesión del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, antes el Espíritu Santo, el hermano Julián estaba hablando de David y la forma de que cuando es llamado David y él le explica a Saúl cuando va con el gigante a pelear, él explica de que cuando él estaba joven y estaba pastoreando y venía un león, un oso y tomaba una de sus ovejas, él corría. Dice que le abría la boca al león o al oso y le arrebataba la oveja. Pero ese era el poder del Espíritu Santo. Porque humanamente él no podría pelear contra un león. Amén. Amén. Yo tengo cuidado con esta palabra porque varios me han reclamado. Yo digo que es un poder sobrenatural. Y cuando hablamos sobrenatural es que no es humano. Amén, gloria a Dios. Lo que es fuera del alcance del humano. Por eso yo tratamos de explicar sobrenatural, que está arriba del poder humano. Porque Sansón, la clave en él no estaba en el cabello, era solo una figura, era una figura de obediencia. Amén. Que no se había de cortar, pasar navaja por su cabello. Pero la clave no estaba que le cortaron el pelo, ahí no estaba la clave, sino la desobediencia de él. ¿Entiendes? Porque David no tenía el pelo así tampoco. Entonces, y la misma palabra dice que Sansón jugó muchas veces con Dios. Y dice que cuando él se levanta la última vez, dice la palabra del Señor que él no sabía que Dios ya lo había dejado. Así dice la palabra del Señor. Por andar jugando con Dios, con las cosas de Dios. Entonces no fue porque le quitaron el pelo, sino porque Dios ya no estaba con él. Entonces por eso estamos explicando de que es un poder sobrenatural que viene de lo alto. Entonces porque imagínense David, Moisés, ¿cómo se llama Sansón? Con una quijada de burro lo agarró como guante y se agarra a los filisteos, ¿no? De que un rato mató a 1000. ¿Quién le iba a hacer eso? Tenía que ser algo fuera de lo natural para poder ejecutar eso. Y las puertas, dice que medían como 8 o 10 metros las puertas de la ciudad, y las arrancó y se las llevaba. Necesitaba una grúa o algo para levantar esas grandes puertas, imagínense, y él se las levantó y las cargó, se las quitó de ahí. O sea, entonces el Espíritu Santo antes venía, obraba sobre el acontecimiento, por decirlo así, y se iba. Pero ahora con el bautismo es que viene a morar en nosotros, ese poder. Entonces, más adelante vamos a ver, dice, ¿por qué es necesario el bautismo? Y dice, y recibiréis poder. Ahí está la clave. Cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Amén. Ahí está la clave. Pero ¿poder para qué? Esa sería la pregunta. No solo para predicar, no solo para trabajar bien, sino para ser, porque lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, pero es para ser testigos, porque ahí se tiene que completar esto. Amén, gloria a Ser Dios. testigos del poder de Dios. Aleluya, sí, Señor. ¿Y cómo podemos dar testimonio nosotros? Con nuestra persona, con nuestros hechos, con nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, yo puedo decir, bueno, yo soy con Sama, estoy bautizado, pero usted me mira mis actitudes. Entonces se mira algo raro. Porque se supone que yo soy superior a ustedes. Y yo actúo peor que ustedes. Entonces está rara la cosa. Para eso no somos nosotros bautizados. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Guardados en Dios. ¿Por qué es necesario para servir más eficaz? Hechos 1:8. Aleluya, gloria a Dios. Aquí está lo que estamos hablando, miren, 1:8. Pero recibiréis poder. Ahora mi pregunta es, porque muchos dicen, no, es que
no hay bautismo del Espíritu Santo, se fue para. Pero si hay que recordar que los discípulos, ellos obraron milagros, hubo sanidades antes del día de Pentecostés, ¿o no? Se fueron los 70 que fue. Cuando regresaron y dice, Señor, hemos visto tu nombre, y vieron sanidades, vieron liberaciones. Pero la palabra del Señor ahí dice que el Espíritu Santo estaba con ellos. No dice en ellos. Amén. Por eso es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, sigamos en el 1.8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no ya habían ejecutado milagros de parte de Dios. ¿Y por qué entonces? Por esto se recalca que es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Amén, ¿sí entendemos? Porque dice, y recibiréis poder. Y no ya Cristo le había dado autoridad a eso. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y me seréis testigos. Eso es lo que y me seréis testigos. Ser testigo, vuelvo a repetir, hermano, es testificar algo que nosotros vimos, algo que nosotros hemos experimentado, Amén, gloria a Dios. algo que nosotros hemos vivido. Porque nosotros no podemos ir a decirle, fíjese, hermano, que Señor, que Cristo salva, y yo no soy salvo. O sea que yo tengo que haber vivido esa experiencia para ir a testificar. Amén, aleluya. Eso es de ser uno testigo, pero no de aquí abajito. Testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no es solo dentro de la iglesia, vamos a ser testigos aquí, no, en la fábrica, en el hogar, en el barrio, en todos lados. Nosotros tenemos que dar testimonio. O sea que no es solo de recibir el poder, sino de ser testigo. Amén. Amén. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es que aquí hay algo muy interesante, hermano. ¿Para qué necesitaban los discípulos el poder del Espíritu Santo? Porque hay que recordar, hermanos, de que Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue el que les llamaba la atención, Él los animaba, Él los exhortaba, Él los enseñaba. Pero Cristo, como les leía aquí, se iba. Pero Él dice, me voy pues no los dejo solos. Amén. Ahí está la clave. Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? Para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos. Porque dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén, Dios. Bien, entonces yo siempre he pensado, hermano, de que la figura del Espíritu Santo es Cristo. Humanamente hablando, Él podía estar aquí cuando anduvo en la tierra, pero en aquella iglesia que está allá en la Santa Mónica, Él no podía estar allá, humanamente hablando. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Él no podía estar, aunque Él era Dios y podía hacerlo, pero hay que recordar que Cristo, en un momento usted vio que dice la palabra que Él atravesaba las paredes. Cuando Él resucita, Él ya viene con su gloria. Amén. Entonces Él sí dice, ya veo que tenía los discípulos que estaban atemorizados, estaban encerrados. Y Él entró, no tocó, no le abrieron. Nuestro Señor Jesucristo cuando se entregó, pasa a vosotros, pues espantaron. Entonces, la figura aquí del Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a fortalecer, el que nos va a dar fuerza, el que nos da la seguridad. Amén. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo está aquí y puede estar en cualquier lugar. Amén. Entonces, por eso sí, por eso es necesario la presencia del Espíritu Santo. Entonces, vamos a seguir.
La obediencia. Bautizados no deben sentirse superiores a los que no se han recibido el bautismo del Espíritu Santo, sino al contrario, más humildes que sean, que uno sea el que está bautizado, que sea motivación para otros. ¿Sí? Este dice que experimentó la llenura del Espíritu Santo, personalidad. Entonces yo quiero eso también. Pero si yo les digo, yo estoy bautizado con el Espíritu Santo y ando peor que ustedes, ¿qué inspiración en mí? Eso es una motivación para buscarlo. Sino ejemplo para otros. En el Antiguo Testamento se habló de este momento, vamos a ir a 2:16, que siempre en Hechos. Desde el 14 a 11, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, aquí hay una clave muy buena. Comencé a decir que donde estaban los discípulos, estaban escondidos, temerosos. ¿Entiendes? Pero ya, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, por eso dice, recibiréis poder. Cuando ellos, miren, entonces aquí dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. O sea que había habido el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, y aquí es donde recibieron el poder ellos, miren. Y por eso, poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, o sea, como las 9 de la mañana, y el pueblo de Israel, ellos, nadie de ellos tenía costumbre de tomar como los latinos que a cualquier hora toman, licor, porque el mosto, ¿saben qué es? ¿No? El mosto, voy a hacer una pequeña pausa aquí. El mosto, hermano, yo trabajé en una cervecería en Guatemala, entonces yo trabajé en lo que llamaban la casa de cocimiento. Entonces ahí llevaban, se ponía más o menos como unas 70 al cocimiento, póngale que era como la mitad de este cuarto, así de alto. Se le ponía como 70 costales de cebada, se le ponía como 20 de azúcar, como 5 de sal a ese cocimiento, y un bote pequeño así de mosto es lo que amarga la cerveza, y es lo que pone también, parte de lo que pone. Entonces por eso dicen, no están ebrios, pues vos suponéis esto que es la hora tercera, mas estos es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿para quién es el bautismo? Para toda carne. Pero todo aquel que ya aceptó a nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que lo desea. Amén. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso ya es parte de los dones que da el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Entonces, esto es lo que también sería profetizar. El libro de Joel, traía otro texto, pero se me olvidó cómo se llama traer. Pero está en Isaías también. En Isaías también habla de este acontecimiento. Para ir terminando, hermanos, con esta primera parte, porque con la ayuda del Señor vamos a entrar directamente con la ayuda del Señor la próxima vez. Es que me gusta llevarle esta como una introducción, ¿entienden? Para cuando vengan los textos que nos interesan más, por decirlo así, ya podemos entender nosotros más, ¿entiendes? Se nos ha abierto el entendimiento. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque estuvimos hablando la última vez, domingo, que el Espíritu Santo es un espíritu de orden. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir aquí en
en 1 Corintios 15, si no estoy mal yo. Aquí es 14. 14:26. Con esto vamos a terminar y vamos a dejarlo de lado. Dice que el apóstol Pablo le dice a los corintios, lo que estuvimos hablando el domingo, que todo, hermano, tiene que haber un parámetro o una medida a base de la palabra. Miren lo que dice, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? O sea, así como estamos reunidos, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, Gloria a Dios. no para lucirse, que porque yo predico bien o que yo toco bien, no, para edificación. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para el crecimiento espiritual y el conocimiento. Si habla alguno en lengua extraña, ¿sí? Es lo que estábamos hablando. Esto es angelical. Sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. No es de que todos, que porque a mí el Espíritu Santo, pues no. Dios, el Espíritu es de orden. Amén. Por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus, miren, si usted ve ese espíritu, ¿con qué letra está ahí? Minúsculo. Ahí está refiriendo a nuestro espíritu. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Entonces, por eso es difícil, hermano, que cae una y que comienza a tirar patadas. Es que el espíritu es una cosa, no. Perdón, hermano. El espíritu, lo vamos a leer. El Espíritu Santo es de orden, hermano. No es de que el espíritu me puso a patear las sillas y a darle una topada, hermano. No, hermano. Yo he estado en un lugar, hermano, que el espíritu dice, hermano, sale corriendo, hermano, venga aquí. Hermano, miren, sigamos para que miren si yo estoy mintiendo. Aleluya. Gracias, Señor. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus y los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea que ese es el orden que debe prevalecer en las iglesias. Que es vuestras mujeres caen, bueno, vamos al 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta y espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aleluya. Que yo conozco, a mí nadie me va a enseñar que son mandamientos. O sea, que es el orden, es lo que dejó establecido Dios, mire. Mas el que ignora. Pues, mi palabra siempre dice, no, si usted dice que no, ¿qué podemos hacer? Ni usted me va a convencer a mí, ni yo lo voy a convencer a usted. La palabra. Aleluya. Así que, hermanos, procurad profetizar y no pidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo todo decentemente. La iglesia del Señor tiene que ser ordenada. Amén. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se mezclan otra clase de espíritu, es donde vienen los desórdenes, vienen los relatos, vienen las herejías y vienen
que la gente, hermano, muchas veces es por falta de enseñanza. Yo estaba recién venido a este país, hermanos, y invité a un muchacho que no quería ir a la iglesia. Yo le dije, hermano, y lo convencí, como, al fin, de mala gana lo creo que fue. Fuimos a una iglesia que estaba cerca de Macal. Ahí recién venido comenzaba a ver cómo está el panorama. Y por tal de que todo estaba bonito, cantábamos, alabamos, y de repente, hermano, yo solo miré que todas las sillas las comenzaron a pegar a las paredes, y cerraron la puerta y todo. Comienzan a quedar volteando, así, mira, hermano, qué terrible. Si me dio miedo a mí, que yo más o menos tenía una idea de las cosas, y al otro, como pudo, se salió, me dijo, nunca más le voy a invitar. ¿Cree usted que Dios en su misericordia quería que ese muchacho saliera así? No, sabía que por eso dice que la lengua, los milagros, son para los incrédulos. Porque si dice la palabra del Señor que los milagros son para los incrédulos, porque si no creen por la palabra, que crean por los hechos. Entonces por eso dice que si entra alguien, nosotros comenzamos aquí a hablar todo negro, gritar y todo, y entra alguien, se vuelve a salir. Esto es manicomio, yo creo que es, si es el manicomio aquí o qué. No. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Ahora sale uno y dice, no, que a mí el Espíritu ya es problema suyo, hermano, pero yo estoy diciendo lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Amén. Y amén. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, y con la ayuda del Señor estaremos ampliando esta semana. Amén. El tiempo ha avanzado y creo que lo hemos aprovechado. Gloria a Dios. Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por habernos permitido, Dios mío, Bendito Dios eterno, poder exponer a mis hermanos conforme a su palabra, Señor eterno, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, de gracia lo damos, Padre. No pretendemos, Dios mío, saber nada, nadie más que nadie, Padre, ni querer demostrar que lo sabemos todo, Padre, la gloria. Simplemente, Padre, la gloria queremos dar con sencillez de corazón, Padre, que usted ha puesto en nuestras vidas, Padre. Le pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que usted bendiga a mis hermanos y mis hermanas, Padre, que tuvieron a bien estar en esta noche, Padre, la gloria, que podamos regresar a nuestros hogares bendecidos, Padre, la gloria, y dándole todo el tiempo la gloria, la alabanza y las gracias a usted, Señor. Todo se lo pedimos por los méritos y sacrificios de nuestro Señor y Salvador. Amén.